La parábola del buen samaritano. Un día, un maestro de la ley se acercó a Jesús con la intención de ponerlo a prueba. Le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, con sabiduría, le respondió con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? El hombre contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, Has respondido bien. Haz eso y vivirás. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó, ¿Y quién es mi prójimo? Entonces Jesús le respondió con una historia. Era un día como cualquier otro, cálido y seco bajo el sol ardiente de Judea. El hombre, un judío común, quizás un comerciante o un peregrino que regresaba a su hogar, decidió tomar el camino entre Jerusalén y Jericó, una ruta conocida por su longitud, pero también por su peligrosidad. Este camino serpenteaba a lo largo de unos 27 kilómetros a través del desierto rocoso. Descendía abruptamente desde la ciudad santa, en lo alto, hasta las tierras bajas del valle del Jordán. Las piedras rojizas y las sombras de las colinas formaban cuevas y rincones oscuros donde los bandidos solían esconderse. El hombre caminaba con cautela, sabiendo que ese camino era llamado por algunos el camino de la sangre, debido a la cantidad de robos y ataques que allí ocurrían. Pero necesitaba llegar a Jericó, quizá por asuntos familiares o comerciales. Confiaba en que, si avanzaba temprano, evitaría a los asaltantes. Cargaba con él un manto, una bolsa con provisiones, un poco de dinero escondido entre sus ropas y una pequeña vasija de aceite, tal vez para ungir su cabeza durante el calor o para ofrecer como parte de un ritual en el templo. A lo lejos, no se veía a nadie más. El camino parecía tranquilo, pero el silencio del desierto era engañoso. Las aves rapaces giraban en lo alto, como si supieran lo que estaba por ocurrir. Fue entonces cuando, de repente, salieron al paso unos hombres encapuchados. Eran bandidos, quizás parte de una banda organizada. No dieron oportunidad de escapar. El hombre intentó correr, pero tropezó y cayó. Lo golpearon sin piedad. Uno de ellos le arrancó la túnica, otro buscaba su bolsa, otro más lo pateó mientras intentaba protegerse con los brazos. «Danos todo lo que tienes», gritaba mientras lo golpeaban. «Por favor, no me hagan daño», suplicaba el hombre, pero ellos no se detuvieron. No les bastó con robarle. Lo dejaron semidesnudo, herido, sangrando, tendido sobre las piedras calientes. Sus labios se agrietaban por la sed, su cuerpo apenas podía moverse, y su vista comenzaba a nublarse. El sol seguía su curso, implacable, y las moscas ya comenzaban a rodear sus heridas abiertas. El silencio volvió a apoderarse del lugar. Pasó el tiempo. El hombre luchaba por mantenerse consciente, tal vez pensando en su familia, en sus hijos, en si alguien vendría a ayudarlo. Cada minuto parecía una eternidad. El polvo del desierto se adhería a su sangre y a su piel adolorida. Sentía que la muerte se acercaba lentamente, como un susurro seco entre las piedras. Fue entonces cuando, a lo lejos, vio a alguien acercarse. La figura se recortaba contra el sol. A pesar del dolor, el hombre sintió un rayo de esperanza. Se esforzó por levantar un brazo. Quería gritar, pero su garganta estaba reseca. Aquel viajero era un sacerdote, alguien que servía en el templo de Dios, alguien que hablaba de la ley, del amor y de la compasión. El hombre herido pensó, seguro me ayudará, seguro no me dejará morir aquí. Pero el sacerdote, al ver la escena, desvió la mirada. Tal vez pensó que el hombre estaba muerto. Tal vez temió contaminarse ritualmente. Quizá no quiso arriesgarse a que los mismos ladrones aún estuvieran cerca. Cualquiera que haya sido la razón, siguió su camino por el lado opuesto del sendero, sin detenerse siquiera a mirar de cerca. El hombre herido cerró los ojos, vencido por la desilusión y el dolor. Su respiración era cada vez más débil. Un rato más tarde, otro viajero se acercó. Esta vez, era un levita, otro servidor del templo, alguien que conocía los salmos, que cantaba en el santuario, que representaba la santidad y la adoración a Dios. El corazón del hombre se agitó débilmente. «Este sí me ayudará», pensó con las pocas fuerzas que le quedaban. Pero el levita, al ver la figura maltrecha a un lado del camino, también pasó de largo. Tal vez tuvo miedo. Tal vez pensó que era una trampa. Tal vez simplemente no quiso involucrarse. Sea como fuere, no se detuvo. En ese momento, para el hombre herido,
el mundo se volvió más oscuro. Ya no solo sufría por las heridas físicas, sino por el abandono de quienes decían amar a Dios. Su alma se quebraba tanto como su cuerpo. Había sido robado por los ladrones, y luego olvidado por los justos. Mientras el sol comenzaba a inclinarse en el cielo, proyectando sombras largas sobre las rocas del desierto, un tercer viajero se aproximaba por el mismo camino. Sus ropas y su acento lo delataban. Era un samaritano. Los samaritanos y los judíos llevaban siglos de enemistad. Eran vecinos geográficos, pero separados por odio religioso y resentimientos históricos. Los judíos consideraban a los samaritanos como herejes, gente impura. En muchas aldeas, se evitaban mutuamente. No se hablaban, no compartían caminos, no comían juntos. Pero aquel samaritano no estaba pensando en política ni en religión. Él también tenía sus propios asuntos, su propio viaje. Sin embargo, cuando divisó una figura caída al borde del camino, no se hizo de la vista gorda. A diferencia de los otros dos, el samaritano se detuvo. Sintió algo en su corazón, compasión. Esa compasión profunda, que no pide permiso, que no calcula riesgos, que simplemente actúa. Descendió de su animal y se acercó. Vio al hombre herido, cubierto de polvo y sangre, con los labios resecos y apenas consciente. Lo miró no como a un enemigo, ni siquiera como a un desconocido. Lo miró como a un hermano. Sin importar la diferencia de origen, sin pensar en si sería insultado por ayudar a un judío, sacó su vasija de aceite y su pequeño odre de vino. Vertió el vino sobre las heridas del hombre para limpiarlas, y luego aplicó el aceite para calmar el dolor. Usó su propio manto para hacer vendas improvisadas, rasgando su tela sin titubeos. Después, con esfuerzo, lo alzó con cuidado y lo montó sobre su burro. Y así, el forastero, el despreciado, el marginado caminó a pie mientras el herido montaba, como si fuera un rey llevado en procesión. Siguió el camino en silencio, pendiente de que no se cayera, atento a cada gemido, cada gesto de dolor. Cuando finalmente llegaron a una pequeña posada, el samaritano pidió una habitación y atendió personalmente al herido durante la noche. Le dio agua, le cambió los vendajes, se aseguró de que pudiera dormir. No preguntó quién era, no exigió gratitud. Solo se quedó con él, porque sabía que eso era lo correcto. A la mañana siguiente, cuando el samaritano debía continuar su viaje, llamó al dueño de la posada y puso sobre la mesa 2 denarios, el equivalente a varios días de hospedaje. Luego le dijo con voz firme: «Cuida de él, y si gastas más, yo te lo pagaré cuando regrese». Fue una promesa generosa, desinteresada, pura. No dejó su nombre, no buscó reconocimiento. Su única preocupación era la vida de aquel hombre golpeado por el camino. Después de terminar la historia, Jesús miró al maestro de la ley con una intensidad serena, y le preguntó: «¿Cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del hombre que cayó en manos de los ladrones?» El maestro, quizás conmovido, quizás avergonzado, bajó un poco la mirada y respondió: «El que tuvo misericordia de él». Y Jesús le dijo con amor, pero con claridad: «Ve, y haz tú lo mismo». Jesús eligió como héroe de su historia a un samaritano, precisamente porque quería romper las barreras del juicio, la discriminación y el egoísmo. En esta parábola, el prójimo no es quien comparte tu religión o tu sangre, sino quien actúa con amor. El buen samaritano nos enseña que la verdadera fe no se mide por los rituales, sino por la compasión en acción. No basta con creer en Dios si no estamos dispuestos a detenernos por el herido, a cruzar el camino para salvar al caído. A veces, los que dicen representar a Dios como el sacerdote o el levita, son quienes más se alejan de su corazón. Y, en cambio, el amor verdadero puede venir de quien menos esperamos, de quien el mundo desprecia, pero que tiene en su pecho un corazón parecido al de Dios. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has pasado de largo? El mundo está lleno de personas heridas, en la calle, en tu trabajo, en tu propia casa. No siempre sangran por fuera, pero llevan el alma rota por dentro. Hoy, más que nunca, el amor verdadero no se predica. Se demuestra, no con palabras, sino con acciones. Porque no se trata de saber quién es tu prójimo, sino de decidir ser tú el prójimo de alguien más. Haz como el buen samaritano. Y ve tú también, y haz lo mismo. Suscríbete, dale like y compartir.